Hola amigos de Poema Diario, hoy vamos a leer un poema y una nota biográfica de Dino Campana, este gran poeta italiano, muy poco conocido y muy poco estudiado por las universidades. Nació en Marradi, Romagna, Italia, el 20 de agosto de 1885 y murió en el Hospital Psiquiátrico Castelpulci de Florencia el 1 de marzo de 1932, con 46 años. Dino Campana es uno de los más importantes poetas del Novecento italiano. Ha sido considerado además el único poeta italiano que se puede sumar al florilegio de poetas malditos, tal cual como definió Paul Verlaine a esa condición de poeta maldito. Dino Campana publicó en su vida solo un libro, con el fruto de su trabajo, con su dinero propio. Vamos a ver algunos datos biográficos. En 1906, con 21 años, fue recluido por primera vez en un sanatorio psiquiátrico. Ya sabemos que la terapéutica con las enfermedades y con las pérdidas de conciencia y delirios de la mente tuvo en principios de siglo la única fuerza de la contención: atarlos, encadenarlos, duchas de agua fría, etcétera, etcétera, etcétera. A los 30 años ya Dino Campana conocía varias instituciones psiquiátricas por sus desmanes, por su vagabundeo. Había viajado por Europa y América. En 1926, el doctor Carlo Pariani del Castelpulci, ya él ingresado al hospital psiquiátrico Castelpulci, que es donde murió en 1932, o sea, en 1926, este doctor tomó debida cuenta, transcribió el relato de su vida de Dino Campana. Dino Campana se retrataba al doctor en el hospital de esta manera: estaba impulsado a una especie de manía de vagabundeo, una especie de inestabilidad me impulsaba a cambiar continuamente. Yo debía estudiar letras. Si estudiaba letras podía vivir. No entendía la química, entonces me abandoné a la nada. Estuve algunos meses en prisión, 2 o 3 meses en Suiza, en Basilea, por escándalo. Había peleado con un suizo, unas contusiones. No fui condenado. Tenía un pariente, me recomendó. En Italia, arrestado, y luego un mes en prisión en Parma, hacia 1902-1903. He estado en el manicomio de Imola, del profesor Bruggia. Estuve allí 4 meses. En Bélgica, después de Imola, en el manicomio de Tournai, otros 4 meses. Desempeñé algunos oficios. Por ejemplo, templar el hierro. Templaba una hoz, un hacha. Se vivía. Toqué el triángulo en la Marina Argentina. He sido portero en un círculo de Buenos Aires. Desempeñé tantos oficios. En la Argentina había olvidado hasta la aritmética. Si no, me habría empleado como contable. Hice de carbonero en los barcos mercantes, de fogonero. Hice de policía en la Argentina, es decir, de bombero. Estuve en Odessa. Vendía estrellas fugaces en las ferias. Conocía bien varias lenguas. Había venido a Italia desde Suiza para no desertar. En Italia vieron que había estado en un manicomio y no me llamaron al servicio militar.
de modo, pues, que me quedé paseando. La historia de Dino Campana tiene un círculo dramático en 1914, cuando, mejor dicho, en 1913, cuando da sus manuscritos de los cantos órficos, que en aquella época lo había titulado La noche, el día más largo, lo lleva a una editorial en Florencia y no le contestan, no solo eso, sino que le contestan que en la mudanza se ha perdido su original. Esto, con su estado nervioso y mental que tiene, le produjo un golpe tremendo. Se puso desesperadamente a escribir de memoria su libro. Al final lo publicó él en 1914, un año después. Publicó su libro y lo llamó Cantos Órficos. Su obra encontrará solamente eco en el restringido círculo de sus amigos. Años después, en 1928, los cantos órficos fueron reeditados y le traen la fama y el reconocimiento a sus contemporáneos. Pero entonces ya Dino Campana estaba internado en el hospital psiquiátrico de Castelpulci, de donde leímos esa referencia, autobiografía de su vida, y ya nunca saldrá de allí. En marzo de 1932, Dino Campana falleció en el hospital de Castelpulci debido a una septicemia, posiblemente a consecuencia de una infección contraída al saltar la alambrada que rodeaba el sanatorio en un intento de fuga. A su muerte es enterrado en la iglesia de Badia a Sétimo, iglesia que durante la Segunda Guerra Mundial fue bombardeada por los nazis. Vamos a leer un poema de este poeta maldito, Dino Campana, seleccionado de la revista Mito, publicada por Fernando Aranda López, revista cultural literaria, en Castro del Río, Córdoba, España, en el número 46 de noviembre del 2019. La versión española del poema de Dino Campana que vamos a leer, de su libro Cantos Órficos, es del filólogo argentino Carlos Vitale. El poema se llama La Quimera y dice así: no sé si entre rocas tu pálido rostro se me apareció, o sonrisa de lejanías ignoradas. Fuiste inclinada a la ebúrnea frente fulgente, oh joven, hermana de la Gioconda, oh de las primaveras apagadas por tus míticas palideces, oh reina adolescente, mas por tu ignoto poema de voluptuosidad y dolor, música, muchacha exangüe, marcado con una línea de sangre en el círculo de los labios sinuosos, reina de la melodía, mas por la virgen cabeza reclinada, yo, poeta nocturno, velé las vívidas estrellas en los piélagos del cielo. Yo, por tu dulce misterio, yo, por tu devenir taciturno, no sé si la pálida llama de los cabellos fue el vivo signo de tu palidez. No sé si fue un dulce vapor, dulce sobre mi dolor, sonrisa de un rostro nocturno.
Miro las blancas rocas, los mudos manantiales de los vientos, y la inmovilidad de los firmamentos, y los henchidos arroyos que van llorando, y las sombras del trabajo humano encorvadas allá en las gélidas colinas. Y aún por tiernos cielos, lejanas y claras sombras fluyentes, aún te llamo, quimera. Gracias, Dino Campana, por tus terribles experiencias para luchar, para hacer conocer tu poesía. El mundo y la historia te deben un estudio profundo de tu obra, pero la gloria ya la has alcanzado. Un minuto de poesía puede cambiar nuestro día y nuestra vida, y el mundo de todos también. Gracias por ver este programa.